Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Por si no lo sabes, yo soy Juanjo. Y yo soy Raquel. Y esto es Micrófono Abierto. Hoy abrimos micrófono para charlar con María, quien nos presenta una perspectiva distinta con la que canalizar y vivir el día a día de una forma más personal y plena. Hola, buenas tardes, María. Buenas. Antes que nada, darte las gracias por estar aquí con nosotros y compartir este espacio, este pequeño podcast, para explicarnos un poquito tu historia personal y compartirlas con todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y entrando ya un poquito en el tema, María, tú tienes un proyecto que se llama María, canaliza tu interior. Exactamente. Quería preguntarte un poquito para situarnos, ¿cómo viene este proyecto? ¿En qué consiste? ¿Cómo se origina? Cuéntanos un poquito, María. Vale, voy a empezar por el nombre de Canaliza tu interior. Canaliza tu interior realmente es el objetivo que tiene, luego tiene diferentes raíces y ramas, pero el origen es ir al interior de la persona, a su conexión. Canalizar es conectar con una misma y a partir de ahí abrirse al potencial que como ser humano tenemos todos. Lo único que siempre ha habido, pues que si las creencias, las formas, también una cosa que siempre digo, ¿no? El tema de la religión, que si la culpa, no sé, es como muy cortar la autogestión de uno mismo, la autoestima y todo lo que es autosanación. Es como no tenemos esto, tenemos que estar cabeza agachada, hacer y nunca estar en nosotros. Entonces el objetivo es darnos tiempo, que cada uno se dé el tiempo que necesite y que vaya a buscar a su interior sus heridas y buscar su potencial para sanarlas. Entonces todo ha ido fluyendo. De hecho, ahora soy consciente, ¿no? Pero yo siempre toda la vida he visto cosas y lo mío va muy enfocado en la parte energética y etérica, lo que no se ve a simple vista como, a los ojos humanos. Perdón. Sí, porque has dicho muchas cosas en un poquito tiempo y creo que hay que ir paso a paso. Ahora vivimos un tiempo en el que está muy de moda, está muy en el día a día, lo que es el bienestar de cada uno, tanto procurarse el bienestar de cada uno, tanto el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar emocional. Tú vas un paso más allá, María. Tú hablas de directamente sanarse cada uno por dentro, de alguna manera prescindir de los prejuicios o de los valores, las creencias limitantes impuestas que de alguna manera nos hacen a todos más pequeñitos, liberarnos y además desde un plano espiritual y energético. ¿Es correcto? Totalmente. Vale. Tú haces cursos de todo esto. Explícanos un poquito. Cursos concretos y anécdotas y un poquito para situarnos. Vale, vamos primero para la parte energética, porque a veces me han dicho, pues que yo porque no veo, yo me puedo tocar, yo me veo. Si vamos a la parte científica, el cuerpo son átomos. Entonces, los átomos es energía, hay los fotones, eso es luz. Entonces, ¿cómo no nos va a afectar todo lo que pensemos y todo lo que sentimos a un plano ya etérico? Y si nos vamos ya para más arriba, nos vamos al punto energético. Pero la energía es todo, hasta nuestro cuerpo. Entonces, cada pensamiento provoca una emoción y cómo gestionamos esta emoción provoca o no un bloqueo energético. Este bloqueo energético luego se somatiza al cuerpo, que es me duele o tengo aquí, tengo allí. No es que tengas o tengas que decir, el cuerpo habla. Entonces, pon atención, el cuerpo dice, mira, pues aquí tienes esto, pues entonces vamos a buscar, y que sé, pues si me duele, y que sé, la muñeca del brazo derecho. Vale, ¿por qué el del derecho no el izquierdo? ¿Qué te está diciendo ahí que tienes que trabajar? ¿Qué haces o qué no haces para ti? ¿O qué estás haciendo demasiado y qué haces poco por ti? Entonces, al final es buscar esta salud holística, tener en cuenta las 4 patas de la silla.
si ya nos afecta a uno, afecta automáticamente a las otras 3. Correcto. Entonces es vivir desde este equilibrio y esta conciencia. Y al final es volver a reír y ser consciente, porque... Y también hay mucho lo que hablamos antes, ¿no? Las creencias es también muy la parte mental, pero también nos tenemos que ir a la parte inconsciente, donde hay toda nuestra información que nos afecta, pero que no somos conscientes, no sabemos que existe. Entonces también es ir a buscar ahí. Entonces, para mí lo básico es canalizar. Canalizar es un don que tenemos el ser humano. Bueno, ya por ser humano ya lo tenemos, ya lo hacemos. Para mí la parte más básica es la intuición y es dejarte sentir, dejarte fluir desde aquí y actuar desde este sentir. Pero también es, por ejemplo, ¿cómo vas a saber una persona si se encuentra bien o no si no te lo dice? Esa información es canalizar, ¿no? Mira, es que no le digas nada porque lo veo un poco así bajo de moral. ¿Cómo no lo sabes si no te lo ha dicho? Eso es canalizar, esa información que te llega. O cuando hablas de alguien y te aparece. O voy a llamar a alguien y esa persona te llamas porque le has dicho, oye, que te voy a llamar, ¿eh? Y pues ya te llama esa persona. Entonces, ese es canalizar. Y si nos vamos ya de forma ancestral, hace milenios de años, mucha gente, prácticamente todos canalizaban la parte telepática súper muy bien desenvolupada, pues lo que decíamos antes, el control. Vale, a ver si va claro. De alguna manera tú lo que estás diciendo, María, es que todos... a mí me gusta mucho volver un poquito para atrás para centrar, ¿eh? O sea, de alguna manera tú estás diciendo que todos, por ser seres humanos, ser una vida, somos energía, Sí. ¿vale? La energía, de alguna manera, tiene una sabiduría, una información a la que normalmente, habitualmente no accedemos, pero que tenemos la capacidad de poder acceder a ella. Y a través de esta información, de alguna manera, viviríamos más en equilibrio y más de una manera fluiríamos más, que no a veces en la vida nos vemos en situaciones como atrapados o a contracorriente, o que nos metemos en situaciones nosotros mismos que cuando luego a veces lo pensamos, porque el día a día no nos da mucho lugar a pensar, ¿no? Y a veces cuando nos paramos decimos, ¿pero qué estoy haciendo con esta situación en mi vida si yo esto no lo quiero? Por ejemplo, ¿no? Una relación o un trabajo, o decir, ¿por qué estoy aquí si a mí lo que me gustaría es estar viajando? Cuando nos escuchamos es que accedemos a esa información, y cuando fluimos, o respondemos a esa información, es que de alguna manera somos más felices. Exacto. Quizás esa, sí que es verdad, quizás esa, no conectar con esa información es como un boicoteo que nos hacemos a nosotros mismos. De hecho, la psicología, Sí. que también es un área que ya ha demostrado que existe el inconsciente, y que hay, por ejemplo, muchas situaciones de enfermedades mentales. El primero que lo descubrió fue Freud, ¿no? Sigmund Freud, a través del psicoanálisis, que a nivel del inconsciente nos bloqueábamos tanto que hasta nos suponía problemas y dilemas, es correcto, en el día a día de nuestra vida, y conflictos que, como están en el inconsciente, no somos capaces de superar. Un poquito, de alguna manera, esto la ciencia ya lo está acompañando, ¿no? Yo no diría no somos capaces, en todo momento somos capaces, porque eso también forma parte de una creencia, es el no puedo, no soy capaz. ¿Vale? Entonces, si yo le doy espacio, le doy atención a cosa, me doy cuenta que esa cosa puede ser de muchas formas según de cómo yo lo vea. Entonces vamos a abrir el prisma. A mí me gusta también mucho mezclar la parte energética espiritual con la parte científica. ¿Vale? También me he ido a hacer talleres de Gestalt, he hecho PNL y me encanta descolocar eso, porque al final ves, o por ejemplo, me ha hecho mucha gracia, ¿no? A veces te ponen a hacer en grupo o en parejas prácticas de visualización. Sí. Y es en plan, a ver, estoy notando cómo mi energía se está moviendo ahora mismo, y representa que esto es como aparte de la parte energética, o sea, que es una parte solo científica, y en plan, es que no, es que... Sí. Y me encanta, y de hecho, por ejemplo, el último taller que fui a Gestalt, el chico hace constelaciones. He ido con una constelación y es algo... Y cuando terminó le dije, vaya canal que tienes, y me dijo,
tú también, porque si no, no lo verías. Digo, equilibra. Entonces, está bien añadir la parte científica, la parte espiritual, pero la parte espiritual es esta conciencia de autosanarnos y darnos esta conciencia y esta que somos seres multidimensionales y que tenemos mucho potencial añadido con la ciencia y sobre todo con lo que se está moviendo con el tema cuántico. Correcto. Antes de seguir, déjame que comente un poquito por si hay alguien que no lo sabe, que yo creo que no, pero bueno, ya es un término muy utilizado. PNL. Sí. Estamos hablando de una disciplina de la psicología que se llama programación neurolingüística. Exactamente. ¿Vale? Y lo que viene a decir es que cada persona tenemos nuestros 5 sentidos y que cuando se da una información, cada uno la recibe por un canal preferentemente. Hay personas que son mucho más, por ejemplo, si acontece un ejemplo típico, ¿no? Si acontece una situación de un accidente que presencias en la calle, de tráfico, por ejemplo, las personas que son muy visuales, a la hora de explicarte esa situación, van a poner énfasis en los aspectos visuales, como por ejemplo, fue un coche de color rojo que tenía de marca tal y tenía los neumáticos nuevos. En cambio, si te lo explica otra persona que es más auditiva, te va a explicar porque se escuchó un ruido y no sabíamos de dónde venía y era el frenazo y de repente... Y la información y el hecho es un mismo, pero cómo la recibimos, la procesamos en el cerebro y damos preferencia a una cosa. Sí. Y no solo eso, sino que la programación neurolingüística también habla del traspaso de los estados emocionales a través del posicionamiento de una persona a otra físicamente en un espacio u otro. Se trabaja mucho con el movimiento de la persona. Correcto. Y a partir de este movimiento también se trabaja mucho el tema, pues si es un tema del pasado, pues vamos al pasado. Entonces, ahí me acuerdo de una que era en plan como si fuera la línea del tiempo. Sí. Y te ibas moviendo físicamente y visualmente con esa línea del tiempo. Correcto. Y ibas a sanar eso. Sí. Entonces es como, no, la ciencia separada del otro, no. Se usa muchísimo. Y también lo que tiene mucho PNL, y me encanta, es que pone mucho énfasis en que cada uno tiene su mapa mental. Correcto. Entonces, ¿cómo va a haber solo una verdad? Correcto. Es como cogemos un GPS, ¿no? Con el GPS hay toda una imagen, pero no va a ser nunca como la que vas ahí. Y de hecho, yo no sé, si ves un edificio de color turquesa, una persona la va a ver de color azul y otra persona de color verde. Claro. Entonces, nunca hay una sola verdad ni una sola percepción. Correcto. Hay múltiples percepciones según las múltiples personas que lo estén viendo. Correcto. Entonces, también desde ahí, y eso también lo llevo mucho a, por ejemplo, gente que también espiritual, ¿no? Cuando te cuentan que hay esto. No hay solo una verdad. Hay lo que esa persona ha podido percibir. Claro. Y a lo que esa persona le ha dado la información. Pero a mí me gusta mucho decir que no hay una verdad absoluta. Correcto. Y de trabajar también desde esa humildad. Vale. Y todo lo que hablábamos antes, has introducido muchos temas muy interesantes, ¿eh? Te los voy cogiendo, así. Pero, por ejemplo, has hablado, que también me gustaría que nos parásemos, de tema de constelaciones familiares. Ya entraremos. Sí. Pero me gustaría, porque también es un ejercicio que pertenece a terapia también, psicológica, y de la Gestalt, que también, bueno, más que nada porque compartimos esos temas y también me gusta mirarlo mucho. Y realmente, por ejemplo, lo que hablábamos, las constelaciones familiares, yo participé en una y aquello fue alucinante. Sí. O sea, no hay palabras, hay que verlo, hay que vivirlo porque no se puede explicar. Y realmente ahí te das cuenta lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que comentabas tú bien, ¿no? Que no solo somos un cuerpo físico, no solo somos los pensamientos que tenemos o las emociones que sentimos, sino que somos energía. Y cómo se mueve la energía, porque se mueve. Y cómo desde la consciencia, o sea, puedes trabajar ese aspecto. Exacto. Sí. También, bueno, perdón. Sí. También estaría bien también hablar qué es una constelación. Correcto. Porque hay también diferentes. Hay la familiar, pero también hay la álmica, pero al final la puedes hacer a una persona con... Hay gente que lo hace en muñequitos, yo lo hago con cualquier objeto, ¿vale? Pero como si nos ponemos ya a la grupal, cómo una persona va a actuar según el familiar o amigo que tú le pones el nombre sin conocerlo. Sí. ¿Y quién lo mueve? La energía, la fuente. Claro. Entonces la persona que va guiando eso está conectada. Claro.
Totalmente. Y a partir de ahí es trabajar y hacer las preguntas, y también se usa mucho para trabajar el árbol. El árbol genealógico, sí. Correcto. Pero eso ya... Bueno, quizás antes de seguir, si te parece bien, sí, me gustaría explicar un poquito cómo nos conocimos, ¿vale, María? Porque también eso es como muy divertido. Todo empezó porque una amiga me regaló para mi cumpleaños, me dijo, resérvate un día que quiero pasar el día contigo, porque vivimos una vida muy materialista y en la que no tenemos tiempo, y yo lo que quiero es, el bien más preciado que tengo, que es el tiempo, es pasarlo contigo y disfrutar y pasar el día. Total, que nos fuimos a un pueblecito de aquí que hacían la feria de... La Bisana. Sí, de cosas como naturales, bueno, todo un poquito, ¿no? Desde ropa hasta alimentación, un poquito de todo, ¿no? Y allí pasamos el día. Yo, mi amiga, me reía mucho porque le dije, vaya regalo que me has hecho. Vaya regalo doble, porque por un lado fuimos a una clase de yoga, y que me sirvió porque para el cuerpo, o sea, relajé todo el cuerpo y lo estiré, cosa que necesitaba porque el día a día es como muy estresante y te carga muscularmente. Y luego me crucé contigo y tu hermana en tu puestecito, y de repente pues tú estabas enseñando y dando a conocer un curso que ibas a hacer, y eso fue un domingo y el siguiente sábado ya estaba en tu curso. Sí, fue una cosa en plan así, que hasta cuando lo comentaba en casa me decía, pero bueno, ¿pero dónde te vas a apuntar? ¿Pero esto qué es? ¿Pero quién es esta chica? ¿Pero qué hace? Pero fue una cosa como que sentir ese momento que tenía que hacer, fue como una intuición, que hablabas tú bien antes, y la verdad es que en ese curso, con tu permiso, sí que quiero citarlo. Sí, todo adelante. Fue muy intenso porque trabajamos muchas cosas, trabajamos lo que tú hablabas un poquito, ¿no? La conexión con uno mismo, reconocer esas heridas o esos dolores inconscientes que arrastramos, reconocerlos y sanarlos, mover mucha energía, hacer meditación, reírnos mucho porque nos reímos mucho. Además estábamos en un paraje idílico porque era en medio de la montaña, muy cerca de una ermita, que había una quedada de niños que estaban haciendo ahí de acampamento, que esa energía era como muy divertida también, escucharlos reír y jugar. Y bueno, y también acabamos abrazando árboles, abrazándonos entre nosotras y riéndonos muchísimo. Sí. Y a partir de ahí, pues un poquito, me pareció tan interesante, María, que de verdad te agradezco que estés aquí y compartas todas esas cosas con todos nosotros, porque vale la pena, porque realmente son cosas que hacen bien y lo puedo constatar en primera persona. Sí. Que quería hacerte una pregunta. Adelante. Que además es una cosa que para los que nos están escuchando, que pueden estar acostumbrados a escuchar este tipo de temas, o les guste o no les guste, pero habrá gente que a lo mejor les pilla un poquito más así. Hay una cuestión, cuando hablamos de energía y de espiritualidad, mucha gente se queda con la versión de, vale, esto está muy bien, estos son palabras muy bonitas, pero en la realidad hay otras cuestiones, hay otros problemas. Es muy fácil decir, siéntete bien, ¿sabes? Tú tienes el poder de sentirte bien, pero al final vivimos en un mundo de realidades físicas, ¿no? Y hay muchas personas que pueden encontrarse en una situación muy precaria o muy difícil a muchos niveles, económico, de trabajo, de relaciones. Quizás lo más potente es a nivel de salud, hablamos de enfermedades, ¿no? Y un poquito hay como ese rechazo a todos estos temas, de alguna manera, desde la parte más de la salud, ¿no? De decir, mira, ¿cómo le puedes decir a una persona que tiene una enfermedad grave, por ejemplo, no te preocupes, que esto está dentro de ti y analiza por qué te encuentras así? A ver, que las enfermedades existen, somos un cuerpo y físicamente el cuerpo se desgasta, pero claro, ¿cómo se compatibiliza todo esto? ¿Cómo podemos hablar con todas esas personas que se aferran o que tienen una vida muy complicada, que pasan épocas, años así y no se levanta cabeza? ¿Qué podemos decir a todo esto? Vale. Oye. A mí me gustaría... He estado calladísimo y es algo muy raro en mí, ¿eh? A mí me gustaría... Yo formo parte de ese grupo de personas más escépticos, ¿no?
Antes, cuando teníamos el micrófono, en lugar de abierto, teníamos el micrófono cerrado, estábamos comentando un poquito, ¿no? ¿Quién soy yo y qué me parecen pues, estos temas, que los trato con absoluto respeto, pero bueno, me cuesta un poquito conectar, ¿vale? con estos temas. Y creo que, un poco encajando con lo que decía Raquel, ya no solamente cómo se puede conectar con gente que tenga un problema, sea escéptico, sino inclusive con gente que aparentemente, porque problemas tenemos todos, o sea, con personas que, conmigo mismo, ¿no? Que tengo mis problemas, pero me considero un día una persona feliz y bueno, ¿de qué manera se puede conectar con qué sientes tú cuando tienes a alguien delante que tiene dudas o que te lo encontrarás cada día a patadas? Bueno, si quieres te explico casos en los que me he encontrado. Por ejemplo, me he encontrado con personas con depresión. Me he encontrado con personas que estaban como me toques, te doy un puñetazo. O sea, no un ejemplo, ¿no? Pero en un estado muy, muy, muy nervioso. De hecho, hago colaboraciones con una persona que es coach, pero a veces pues un poco de... Voy allí por gente que está como muy sobrepasada a sí misma, es decir, quieren sentirse bien, quieren mejorar, pero no saben cómo. Y eso está muy bien. Y eso no significa que sea María Teresa de Calcuta, ¿no? Pero me gusta mucho el hecho de que, no sé cómo decirlo, me gusta mucho la variedad. O sea, yo no digo que todo el mundo tiene que estar en este mundo. Para que haya equilibrio tiene que ver la parte escéptica y la parte que no lo es, y eso me encanta porque abren debates como este. Pero si ya nos vamos allí, yo recuerdo, por ejemplo, un hombre que estaba, desquiciado, no, lo siguiente, estaba estresado, trabajando 10 y 12 horas al día. Con su mujer no había nada, la quería, pero no conseguía que eso funcionara, y estaba en plan, lo rompo todo. Entonces yo me acuerdo de hacer una sesión y de estar súper alterado a terminar con un gracias, te puedo abrazar. O sea que, y por ejemplo, y el otro, ¿no? Ese tampoco hace mucho. También como, y me acuerdo de en plan, es que qué bella alma tienes, porque a veces también las depresiones, lo generalizo, no lo debería hacer, pero con lo que me he encontrado, ¿vale? Basándonos en esto, yo me he dado cuenta que a veces personas de muy bello corazón tienen depresión por el hecho de todo lo que se han cortado, o sea, todo lo que han mostrado por poder encajar a los demás, por quitar su luz para ponérsela a los demás, y siempre estar al servicio de los demás, a dar demasiado a los demás. Eso te provoca una carga inmensa. Y aún así les parece poco lo que hacen. Saben que hacen mucho, pero claro, no pueden decir que no. Es que claro, ¿qué va a pensar esta persona? ¿Qué va a pasar conmigo si yo digo que no? Entonces vamos a sacar eso. Pero ya lo que he dicho, ¿no? Es muy importante cómo nos respetamos. ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué no quiero? ¿Qué se espera de mí? Pero yo quiero lo que se espera de mí. Entonces, todo lo que viene de fuera es muy importante cómo yo lo gestiono y cómo yo lo recojo. ¿Lo recojo con lo que yo quiero o con lo que se espera? Entonces, ahí también hay un problema y ahí también se puede originar, a mí no me gusta decir enfermedad, me gusta decir una distorsión. Porque la enfermedad está muy, como que, igual que decir enfermedad crónica, no me gusta. Porque eso implica que nunca te puedes curar y nunca te puedes sanar. Pero existen las enfermedades crónicas. Existen. Pero si tú en el cerebro le dices que eso va a ser crónico y actúas como que no, y eso está estudiado, cómo tú te hablas a ti, cómo tú te dices a ti, y eso también está en PNL, es cómo vas a actuar después. Y tu inconsciente lo recoge y tu cuerpo fluye con eso. Sí.
Y leí una vez, porque sé que a mí estos temas me gustan mucho, y leí una vez un libro, no recuerdo porque hace, la verdad, tenía como 15 o 16 años, de un chico, era una autobiografía de un chico que se metió, estudió para ser fisioterapeuta y explicaba situaciones, porque él era un chico pues como que siempre le gustaba la fiesta cuando estaba estudiando y demás, y no tenía claro, era como que nunca se planteó qué quería ser de mayor, hasta que le llega la época, y seguía sin saberlo. Exacto. Y entonces conoció a una persona que era fisioterapeuta y lo conoció y dijo, pues quiero hacer esto. Así lo tuvo claro y estudió fisioterapeuta. Y explicaba él en sus casos, era americano, de tratar gente, y me impactó un caso en especial de una mujer que la trataba porque venía en la silla de ruedas. Entonces, cuando terminaba la sesión, había como una leve mejoría, pero la semana siguiente volvía peor. Exacto. Y entonces decía, no puede ser, no puede ser. Y este chico canalizaba, que ahora hablaremos de canalizaciones, y empezó a decir, no puede ser, o sea, no, es como que voy hacia atrás en vez de hacia adelante, esto no tiene sentido. Y a base de tratarla, acabó saliendo a la luz cuál era la situación real. La situación real era que esa mujer tenía sospechas que su marido le era infiel y le iba a dejar. Entonces, de alguna manera, eso le suponía tal miedo, tal pánico, que lo que hacía es, ella misma inconscientemente se boicoteaba físicamente, porque en el momento que estaba mal, él, por ese sentido de responsabilidad o culpabilidad, se quedaba con ella. Esto es muy fuerte. Ella no lo sabía conscientemente, pero sí que lo estaba procesando inconscientemente. Claro, justamente lo que me impactó de este caso es precisamente eso, ¿no? Que en el momento que pusieron conciencia a esa situación, sanaron el sufrimiento de esa situación, y a la vez esa situación que estaba provocando el bloqueo físico, desapareció ese bloqueo. Vale, y añadiendo lo que dices, que estoy completamente de acuerdo, es que he pensado que a lo mejor no has entendido bien. Cuando yo digo una distorsión del cuerpo, me refiero a eso mismo, a un bloqueo energético que luego se ha puesto en el cuerpo físico, que es cuando hay la dolencia, y cuanto más ese bloqueo está ahí, es cuando más probabilidades hay, más queda ahí estancado, y es cuando se provoca la enfermedad. Pero por eso mismo no me gusta decir enfermedad, porque es como si nadie pudiera o nadie tuviera el poder de desenredar eso y volver a una sanación, porque el cuerpo es una máquina inteligente que respira sola, no tenemos que estar pendiente de nada, todo funciona solo. Entonces, ir al poder ese de autosanación que tiene el cuerpo y que tenemos nosotros también. Claro, de alguna manera, tú aquí, de hecho, hay toda una corriente, todo esto que se está investigando, porque lo que se viene a decir, como tú decías antes, es, al final, nosotros somos no una cosa, no la parte tangible que vemos que es el cuerpo. Exacto. Somos diferentes aspectos, o ¿cuál es la palabra que...? Multidimensional. Correcto, dimensiones. Está la dimensión física, la dimensión mental, por ejemplo, por decir las más básicas, las más del día a día, la emocional, y luego está todo lo que es el tema energético. Ya no hablo ni siquiera de las áureas, que de un poco vienen a reflejar todo eso. Pero sí que es verdad que cuando esa corriente que te decía, que empieza a estudiar todo esto, viene a decir que cuando hay un desequilibrio en alguna de esas dimensiones, acaba desequilibrando todas las dimensiones. Si no se sana eso, va fluyendo como de más o más etérico a más físico, y sería como lo que decíamos, sí, el dolor físico, ¿no? Esto que comentáis, yo desde el otro lado de la barrera, desde la parte más escéptica, esto a mí me viene ahora a la cabeza la inmunoterapia, ¿vale? La parte científica, ¿no? Y la inmunoterapia, al final lo que consiste precisamente es en dotar al cuerpo es como reprogramar al cuerpo para que nuestras defensas reconozcan un tipo de bichitos que por ahí,
células cancerígenas, por ejemplo, en este caso, y las reconozca y sean capaces de decir al cuerpo capaz de atacar, ¿no? No sé si un poco esta autosanación viene a decir que de una forma mental queremos reprogramar a nuestro cuerpo, a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema celular para autorregenerarse. Esto es como lo que decíamos antes. Si tenemos la capacidad de reprogramar nuestra mente, ¿por qué no a través de nuestra mente, por ejemplo, no podemos reprogramar nuestro cuerpo? Esta terapia, sinceramente, yo no la he probado. Conozco un caso, pero no la conozco como para poder hablar. Entonces sí que conozco otra, que lo que se hace es con pinchazos con procaína. Lo que provoca en el cuerpo es como una descarga eléctrica, que es como un reseteo. Y no solo se utiliza, y eso lo digo a modo personal también, no solo se utiliza por problemas físicos, sino también con temas de problemas, por así decirlo, emocionales y mentales. Entonces, y yo lo probé 2 veces y realmente es como, y lo notas, como un cambio muy, muy abismal en el momento. Vale, y aquí vuelvo a entrar una vez más como punto discordante, ¿eh? Me encanta. Vamos a ver, hace unos minutos comentabas que a ti te gustaba mezclar una parte científica con esta parte más, ¿cómo lo definirías tú? Más espiritual, energética, vale. O holístico. Claro, a mí me cuesta, y me gustaría que me ayudaras a mí y en nombre de los escépticos que puedan estar escuchando este podcast, intentarnos ayudar a tener esta conexión, porque además a mí justamente, ¿no? Cuando estábamos hablando de la sanación un poco pues por conciencia, ¿no? Has aplicado ahora un concepto mucho más científico. Tuve un pinchazo de procaína. Creo que se llama así. Yo no sé. Yo también, yo ese día tampoco fui a clase, la verdad, y tampoco lo sé. Creo que se llama así, pero me puedo equivocar, así que se me equivocó, lo siento. No pasa nada, estás disculpada. Pero claro, fíjate que son 2 conceptos distintos, ¿no? Y que la parte científica, no sé si sabréis que hay drogas sintéticas que hoy pues los chavales por desgracia pues utilizan en discotecas, y una de ellas se utilizaba originalmente para tratamiento de parejas para tratamiento de parejas que tenían problemas, pues porque bueno, pues al final esta medicación, no sé si la procaína bueno, medicación no sería correcto, esta droga al final provoca un efecto químico en el cuerpo, una alteración, con lo cual aquí no existe este componente emocional, ¿no? Es como cualquier otro medicamento que al final lo que está haciendo es provocar una reacción química en nuestro cuerpo de la manera que sea, porque insisto, yo tampoco puedo profundizar porque metería la pata hasta lo más profundo, ¿eh? Pero sí que me hace pensar, como mínimo, para preguntarte cómo relacionamos esta parte científica, cómo consigues tú esta asociación científica con espiritual, y un poco explícame también A ver, entrando en la basante, que yo vengo más de la parte espiritual, y con los últimos años me ha encantado, justamente he buscado esto, ¿no? La unificación de la parte espiritual, energética, holística, lo podemos decir como queráis, con la parte científica, ¿vale? Por unirlo un poco, por ejemplo, se hizo un estudio de cómo afecta, cómo nos hablamos al agua. Hay un experimento de hace unos años, conozco a una persona que lo ha hecho y me lo estuvo haciendo fotos y todo, o sea que ya se ha comprobado, ¿vale? Coges 2 vasos de agua, en este caso lo hicimos en 3 vasos, ¿vale? Pero en 2 vasos, en una le vas hablando bien, a la otra le hablas mal, y si quieres hacer la prueba lo haces con el tercero lo ignoras. Y de hecho le puedes poner un papelito, yo qué sé, pues te quiero, te odio y paso de ti, ¿vale? Estoy mezclando el experimento con lo que se hizo
carne En propia persona. en propia persona. Pero realmente lo que luego se miró con un telescopio o no sé cómo, a las diferentes formas del agua, geométricamente, cómo estaban sus componentes. Y realmente se vio que el agua donde se hablaba con amor, con mucho cariño, como se parecía, era todo geométrico. Es como si miráramos la nieve, los copos de nieve, pues era muy parecido. Y eso está en internet y se puede buscar. Y de hecho os animo a hacerlo. Entonces podéis hervir arroz, que es lo que se hizo, en vasitos, y le vais haciendo esto. Uno te quiero, el otro te odio y el otro te ignoro. Y cada día le vais diciendo al que te quiero, pues cosas bonitas, al que te odio, cosas malas, y el otro ni le hacéis caso. Veréis como en 2-3 semanas la diferencia de un vaso de arroz con el otro en su estado. O sea, eso creo que es la forma más básica de acercarlo. Yo rompo una lanza ¿Vale? a favor de no voy a decir la espiritualidad, porque no me considero una persona muy espiritual, pero sí que hay una cosa en la que creo, que es hay una palabra que ahora se utiliza mucho, que son las vibras, las vibraciones, y en esto sí que creo. Y sí que soy de la opinión que cuando uno se levanta cruzado, lleva todo el día negativo. Y no sé si sería un poquito hablarle mal al agua, ¿no? Y si ya estás de mala hostia desde primera hora, la leche te has quemado con el café con leche, en la ducha estaba el agua un poco fría, ya todo el día, ya tú lo que vas a tener son, al final, toda una serie de cúmulo de malas experiencias que van a acabar convirtiéndote, te invito a escuchar, en un día de mierda, ¿vale? Y sin embargo, cuando te levantas con una actitud positiva, cuando dices, caray, qué luz más bonita entré por la ventana, qué bueno estaba el café, ostras, el agua, qué fresquita que... Pues es verdad que seguramente te va a acompañar el día de mejores experiencias, ¿no? Y esto es algo que creo que todos, seamos escépticos o no, lo hemos vivido y lo hemos comprobado y lo hemos sufrido o disfrutado más de una vez. Claro, y justamente esta conversación habla un poco, bueno, lleva todo esto, ¿no? Si uno se levanta con el pie izquierdo, que es lo que se suele decir, que ya lo ve todo negativo, y tiene la capacidad y la conciencia de decir, me paro aquí en seco, voy a resetearme. Desde un ejercicio consciente me reseteo mentalmente, salgo de esa negatividad o de esa perspectiva, ese prisma de verlo todo negro y me recoloco, me resitúo llenándome de momentos positivos o de recuerdos o de emociones que me hacen sentir bien y me resitúo, tienes el poder de cambiar el día. De todas formas, volvemos otra vez a la discordancia, y añado a la pregunta, es un poco... es que ahora no me saldría la palabra en castellano. Es un poco pelear contra la ciencia, contra la medicina, que, no sé, que se empeñan en tener... Hace un momento decías algo que me parece interesante, ¿no? Hay unas pruebas que se han realizado, las puedes buscar, está documentado, y para mí eso ya es una base que me gusta, ¿no? Porque puedo documentarme. Yo soy como muy pragmático, me gustan las cosas como las cosas muy palpables, y la ciencia un poco, pues no sé, la medicina. Pues cuando se hace un estudio de medicina, pues hay unos señores que hacen este informe, lo publican, o antes de publicarlo pasa por toda una serie de filtros que lo comprueban, y cuando llega al final se publica porque ya es algo que está constatado. Yo no sé si hay un poquito... Me estoy saliendo del tema y ahora volveremos a entrar, No sé si existe a lo mejor un poco Nos cuesta un poco de asociar a los que somos más pragmáticos, quizás porque falta un poco de rigor o de pruebas, ¿no? Que puedan demostrarnos. A lo mejor me vas a decir que la espiritualidad no se ve y por eso no es palpable, ¿no? Y a mí las pruebas de fe me cuestan, lo reconozco. O sea, ir un poquito como, no sé, a un médico, yo creo que seguramente le puede sonar un poco raro, ¿no? Escuchar, usted puede sanarse simplemente con la voluntad de sanarse. Sin embargo, diré también, rompiendo una lanza, que los médicos dicen que en cualquier tipo de tratamiento el 40%, el 50% es actitud. Con lo cual, al final, está también reconociendo que algo tiene que haber de esto. ¿Vale? Te dejo hablar a ti, María. Vale, realmente
yo lo que soy más de conciliación, como he dicho, yo vengo de la rama espiritual y voy informándome, me voy formando en la parte científica. Entonces, la parte científica, lo que yo veo es como la lucha en contra de la espiritualidad. Entonces, ¿por qué no lo vemos al revés? ¿Y si hay realmente algo más de lo que me han dicho, de lo que yo veo? ¿Y si soy yo que no me lo permito y al yo no permitírmelo no lo puedo percibir? Porque al final la mente es la mente, o sea, es limitada. Entonces, ¿cómo podemos limitar algo, y esto lo canalicé, algo infinito, que es la energía, en una mente que es finita? ¿Cómo podemos traducir eso? Es que hay cuántas veces queremos explicar una situación y no encontramos palabras a unas emociones. Y ya digo emoción, no digo energía. Entonces, ¿cómo encasquetar algo dentro de una caja que no cabe? Claro, si me permitís, es que me la habéis puesto en bandeja. Hablemos de las constelaciones, de las terapias de constelaciones, porque esa es la parte que, respondiendo un poquito a tu pregunta, y si no me corriges, María, sería ver en primera persona o vivir la experiencia de cómo la energía, hablando de energía, cómo nos influye y cómo podemos sanar. Atención, porque esto voy a desvelar un pequeño secreto, que en micrófono cerrado estaba Raquel insistentemente deseando llegar al momento de la Quería estar aquí. Insistentemente. Ya estamos aquí. Porque, y ahora María, tú ya nos explicas con más tranquilidad, porque además yo simplemente quiero apuntar una cosa. Yo he hecho una constelación familiar, bueno, he hecho varias, pero la última fue muy potente. Y básicamente, para quien no conozca la dinámica, es una terapia, no sé si psicológica, no sé si depende de la Gestalt directamente, creo que es de la escuela de la Gestalt. Bueno, también se usa, no me recuerdo el nombre, pero no solo en Gestalt, sino en otras terapias integrativa. Vale. Pues básicamente es un ejercicio puesto en común de gente que no se conoce, ¿vale? Y de repente se pone una situación en escena, nunca mejor dicho, ¿no? Que no se tiene que dar no es necesario ni siquiera explicarla, ni siquiera se facilita la información de esta situación. Y de repente hay una persona que es la que constela, que es la que tiene un dilema o una situación problemática en su vida y que quiere gestionar porque es algo que le bloquea para seguir avanzando. Entonces, el resto de gente pasan a realizar roles pueden ser de otras personas que son físicamente existen para la persona que constelan, como pueden ser de situaciones o de sentimientos, no solo se representa personas. Y en estos ejercicios, y aquí quiero introducir los dos temas, se trabaja la energía a través del grupo y de desbloquear precisamente los bloqueos energéticos, pero además se canaliza incluso la energía de seres, de familiares que ya no están en este mundo terrenal y que intervienen en esos ejercicios, su energía, y que se reconoce y que llegan se produce una sanación, porque yo esto lo he visto con mis dos ojos, ¿vale? Y esto es alucinante, como ver una persona cómo entra en una constelación que quiere constelar y cómo se va. Y además tú, como participante que puedes participar en esos ejercicios, te llevas también una sanación a tu vida. No, disculpa una cosita. Estás hablando algo de cómo alguien entra en una constelación, cómo sales. Yo me he perdido hace media hora. ¿Qué es una constelación? Es un ejercicio terapéutico para sanar un bloqueo emocional y se utiliza la energía a través de ello. La energía que se ha quedado bloqueada y que es lo que está produciendo el bloqueo, el mal, la situación en la que no avances en tu vida, por ejemplo. Ese bloqueo se traduce en una situación que no avanzas en tu vida. Por ejemplo, mira, te voy a explicar un caso así por encima. Se presentó una pareja a constelar y nadie sabía nada de la situación.
y de repente se empezó a desarrollar, que es como un teatrillo que se realiza, ¿verdad, María? Sí. Y se empezó a desarrollar una situación. Se acabó constelando una situación y al final se supo toda la historia, ¿no? Esa pareja venía porque tenían un problema entre ellos, porque la chica vivió abusos sexuales en su infancia por parte de su padre. Y tenía un conflicto con su madre porque también lo conocía y no hizo nada. Pues con esa constelación, además yo participé y te puedo decir que te pone la piel de gallina, se terminó la constelación y esa chica desbloqueó todo el dolor que sentía y que le impedía, incluso le afectaba hasta el punto de tener relaciones sexuales con su propio marido. Pero esto es muy fuerte. Esto es una terapia psicológica de toda la vida. Sí, es psicología. Pero se mueve a través de la energía. Porque se utilizó, y ahora María, si quieres tú, ya nos explicas que eres la experta de todas estas cosas. Incluso se canalizaba la energía de los familiares que estaban fallecidos. Porque en este caso la madre no estaba fallecida y se canalizó y se entabló como un diálogo con esta madre, con esa energía de esa madre para liberar ese bloqueo porque tenía ese resentimiento y esa lucha. Sí, a mí me gustaría más hablar el cómo se hace, porque yo lo digo ya desde fuera. Yo he tenido, o sea, yo también he vivido constelaciones, no he dirigido ninguna, aunque ya me estoy enfocando a hacerlas, pero sí que el cómo, para que os imaginéis un poco, imaginaros un teatro donde hay el protagonista, este es el que constela. Entonces, esta persona, a menos a las que yo he ido, va diciendo, tú eres tal, tú eres tal, tú eres tal, tú eres tal. Esa persona se convierte en el personaje, por así decirlo, de ese familiar o de ese amigo, de esa persona que está constelando. Sin conocer a la persona, se mueven como si fuera un invento. Pues aquí donde estoy es a mi madre. Pues esa persona desconocida constela a la madre, o sea, se mueve como la madre de esa persona que es la protagonista del teatro. Entonces, ver y poder hablar con tu madre, aunque no la tienes ahí físicamente, esté viva o esté muerta, a veces, aunque sea un simple adiós, otra manera es ver partes de ti, porque no solo puedes hacer las familiares, sino también las álmicas, donde puedes ver tu ego, puedes ver tu amor propio, puedes ver tu niña, y vas viendo partes de ti que esa persona no sabe cómo moverse y se mueve igual que tú eres. Entonces, dar conciencia a lo que tienes dentro y a preguntarte a eso, a esa parte de ti, ¿qué le está pasando? Esto lo puedes hacer canalizándose con información o, por ejemplo, haciendo constelaciones. Yo las que sí dirijo son constelaciones individuales, que son, a la gente lo hace con muñequitos, pero yo, aparte de muñequitos, pues monedas o piedras, lo que sea. Al final es mover energía, porque puedes canalizar energía, que serían las terapias energéticas, o por ejemplo constelando, o información, que es hablando con los guías, hablando con el alma de esa persona y te llega a lo que necesita en ese momento. Claro, yo por ejemplo en la constelación que fui, otro ejercicio que hubo fue de una persona, ¿vale? Un hombre de unos 50 años que no habló y que tú ya lo ves y traía muchísima tristeza en los ojos, ¿no? Y sin decir nada, lo que se consteló allí es que, por ejemplo, su hijo, un hijo joven de unos, no sé si la edad que tendría, pero era mayor de edad, ¿vale? Tuvo un accidente de coche y falleció. Iba con un amigo, pero el amigo no. Entonces esa persona tenía tal dolor por la pérdida que llegó al punto de que tenía su mujer y tenía otra hija, pero como que él quería abandonar este mundo, quería morirse porque no asimilaba que su hijo hubiera fallecido antes que esa persona. Pues el movimiento, la situación que se consteló es que pudiera hablar con su hijo, que pudiera despedirse y que su hijo
cuidado, que es que no es que le digas, hablo con él y me imagino que es mi hijo. No. Es que tuvieron una conversación, el que representaba que era su hijo y su hijo, que solo el que está allí y vive eso es capaz de explicar, de palpar la energía que se movió ahí. Y la despedida que hubo ahí, y además una energía que vino también como de otros familiares en los que se apoyaba este chico a modo de despedirse de familiares que pues la madre del constelador, la abuela, o sea, y cómo se vio una situación de, por un lado, toda la energía y todos los familiares que ya no están en este plano, y por otro lado, la familia que está aquí, y cómo se liberó el dolor de toda esa familia. Y a ese hombre le cambió la cara. Y ese hombre, cuando terminó el ejercicio, lo único que sabía decir es gracias, 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 gracias. Claro, aquí hablamos también de canalizaciones ya a otro nivel, con seres que no están aquí. Sí, de hecho, a mucha gente que dirige estas terapias, por así decirlo, es que a mí la palabra terapia no me gusta mucho, ¿no? Porque a veces es como mucha separación. A mucha gente canaliza como el chico que te he dicho antes, ¿no? Porque cuando la ventaja es que puedes mover la energía y todo eso, ¿vale? Pero aparte de lo que ves ahí, puedes preguntar el para qué ha vivido esto, qué se lleva con todo el aprendizaje. Imagínate el potencial, ¿no? De haces esto y además te añaden más información. Claro. Que se puede hacer con constelaciones o directamente sin... Hay muchas maneras. Yo siempre digo que la ventaja que haya tantas terapias, tantas técnicas, es como no todo el mundo va a resonar con lo mismo, al final es llegar al fin, que el fin es el amor propio y a la liberación de lo que no es. Es lo que hablábamos antes, la PNL, no todo el mundo recibe la información con el mismo sentido preferente, pues de alguna manera también en estas situaciones, como en todas en la vida, no todo el mundo recibe la información si está estudiando o recibe o accede a esa vivencia o a esa experiencia de la misma manera. Por eso también está la riqueza de que haya muchas alternativas, ¿no? Es como, por ejemplo, hay gente que le encanta leer el libro físico y tocar el papel, y hay gente que, por ejemplo, pues utiliza ¿no? Para leer, o sea, la lectura digital. Cada uno pues, necesita su sentido preferente, ¿no? En base a eso. Y... A ver, que Juanjo está poniendo una cara rara aquí ahora. No, yo estaba escuchando ahora algo que decías que me pone un poco la piel de gallina y me la pone un poco como cabreo. No, es que no sé exactamente qué es lo que me viene a la cabeza, ¿no? Porque estábamos hablando, yo no sé si una parte, esto vuelve a ser una conversación que hemos tenido con el micrófono cerrado y que ahora desvelo, porque habemos personas escépticas y yo le preguntaba a María si probablemente se haya y se siga abusando o prostituyendo, o gente que a lo mejor se aprovecha de gente que tiene problemas para vender cosas que yo no lo sé, yo lo desconozco y me cuesta, y debo de reconocer que me cuesta muchísimo de asimilar, ¿no? Yo escuchaba hace un momento a Raquel que decía pues que en esta constelación había un padre que se quería despedir de su hijo, que le había entrado, y a mí me causa un poco como de rechazo cuando lo escucho, y me causa rechazo porque no sé, yo pienso en mi padre que no está, ¿no? Y si alguien me viene con una idea de este tipo, me voy a bloquear automáticamente y es que no voy a poder participar. ¿Qué es lo que me imagino que no debo ser el único alienígena, ¿no? En este sentido, ¿no? Que debe haber gente que les cuesta, ¿no? Aceptar cómo se entra, porque todo el mundo puede entrar. Yo diría que una parte es, imagínate que alguien dice, veo a tu padre o veo a tu madre, y la rabia de decir, ¿y por qué yo no? Pues eso también puede provocar un rechazo y pensar, esto no es verdad.
Y la palabra, para mí aprovechar, para mí es muy fuerte. La respeto, obviamente, como respeto todas las opiniones, y me encanta que hayan diferentes opiniones por eso, porque si no estaríamos aquí hablando. Entonces, más que, yo diría más gurú. O sea, porque hay mucha gente, y eso lo digo yo también en los cursos, siempre digo, cuando vayas con alguien que tú te sientas bien, porque hay muchas personas que dicen, haz esto, pero no lo tienen de integrado en ellas. Entonces, para mí, ya no me voy a que si aprovechar si es verdad o no es verdad. Para eso te digo, ven y pruébalo, porque a veces el desconocimiento y lo que implica abrir la mente, que cuando te das el permiso es como wow. Si tienes la opción de decir wow, es un vale. ¿Qué trabajo tengo ahora yo para desmontar mis creencias? Vaya trabajo ahora se me pone aquí. Entonces es mejor decir esto no existe, esto se están aprovechando. Y yo ya me voy a eso, ¿no? En plan, busca, si te quieres dar la oportunidad a experimentar, decir, bueno, yo creo que no, pero si es así, pues pruébalo. Y al probarlo sí que digo que te vayas a personas que te sientas bien y que las veas como que lo que dicen lo sienten. Porque yo te digo eso, que hay mucho valor en el sentido de que hay gente que dice haz esto, haz lo otro, pero tú la ves a ella, y eso por lo que yo he observado, es mi opinión. No la ves con la misma energía, con el énfasis, o sea, por ejemplo, un ejemplo que a mí me dicen, ¿no? A mí me dicen, solo por ver tu sonrisa, por ver tu alegría, por ver tu luz, vengo contigo. Entonces, para acompañar a alguien, primero tienes que trabajártelo a ti. Cuando tú ya eres tu propio maestro, puedes acompañar a otra persona. ¿Te has encontrado con gente como la que te he descrito, que sí que se está aprovechando, que realmente no existe esa intención auténtica de ayudar, sino que existe a lo mejor una intención simplemente de ganar unos euros? ¿Tú te has encontrado gente de este tipo? No me lo he encontrado en este sentido, pero sí que me lo he encontrado en sentido de energía negra, o sea, la magia negra que le dicen, ¿no? O sea, he visto a gente que le miro a ella físicamente, energéticamente, me pongo a canalizarlo y digo, uy, con esta persona yo no me acerco. La respeto, ella que haga su camino, pero yo hago el mío. Cuando digo eso, que hay gente que va para el bien, que es la ayuda y que quiere que lo que vive esa persona, el amor, el bienestar, que realmente es yo desde mi humildad, todo lo que he conseguido con mis herramientas, digo, ostras, esto no me lo puedo quedar, lo voy a poner al servicio. Pero hay otras que tienen estas capacidades, pero no lo hacen por el bien de esa persona, sino por el bien de una misma. Es decir, me quedo con su energía, intento quedarme con sus dones, me quedo. Y sí que eso yo no lo he visto directamente, pero me han explicado casos de gente, de una persona en concreto, y cuando pienso en ella, es que ya la veo y no me gusta hablar de ella, pero es solo como ejemplo de cómo trabajaba energéticamente mal a esas personas, porque hay gente que su forma de vivir es que a lo mejor no se entiende, ¿no? Pero intento explicarlo como mejor puedo. Pues si quieres preguntarme tú, Juan. No, me parece interesante lo que estás diciendo y sigue, ¿Sí? Por favor. Vale, lo que yo, por ejemplo, ahora me he acordado de un caso, ¿no? Pues estaba pensando y me ha venido. Me acuerdo estar en la plaza, sentada, tomándome un café con una persona y de pronto sentir detrás mío cómo me estaban absorbiendo la energía. Miré a esa persona y vio que me di cuenta. No todas las personas son así, ¿vale? Pero, por ejemplo, esa persona la veías como muy chupada de cara, muy arrugada, muy apagada, y noté como si te ataran con una cuerda física hacia atrás, pues energéticamente también se puede. Con eso lo que haces, eso también les devuelve el karma, ¿eh? También te digo, cuando trabajas
así en beneficio propio, en este sentido, realmente lo que te llevas es estar siempre en oscuridad, energéticamente bajo. Es como son gente con mucha soledad. Y me acuerdo, energéticamente pues lo corté y me la miré y se fue. O sea, y de estas personas existen. Y esto también lo quiero también tener en cuenta porque hay ferias muy grandes donde hay mucho tipo de personas. Entonces, me refiero a que se nota, ¿no? Es fácil ir a buscar a la persona con la que ves que es alegre, que es amorosa, que se da de sí, pero desde la entrega, ¿no? Cuando a alguien le pasa algo, se nota. Entonces, siempre ir a este tipo de personas, a las que decís, uy, este no, pues a eso por si acaso no ir. Y esto también le podríamos decir vampiros energéticos. Hay los inconscientes y hay los conscientes. Los conscientes son estos que os he hablado ahora, y luego hay los inconscientes, ¿no? Las personas con las que a veces quedas o hablas que dices, uy, energéticamente, me siento como más chafado, sí, con menos ganas, a veces estás alegre y a veces de golpe apagado, pero esto tiene importancia en la salud, pero como ya no es en plan consciente, ya no le doy el mismo énfasis, ¿no? Pero también es importante de saberlo. A mí me ha acojonado un poco. Un vampiro energético consciente. Esto que explicabas, sí, que sentiste que alguien te estaba robando energía, sí, de forma consciente. Con intención de robarla. Es así de simple. La función, sinceramente, no la sé, porque por mi punto de vista te perjudica mucho más que buscar tu luz, que al final es ir a tu interior a hacerte el trabajo, porque nadie te regala nada. Puedes buscar a personas como yo que te acompañen, pero siempre y cuando tú lo acompañes con un cambio interior para tener esta luz, esta brillo, esta alegría. Pero hay veces que hay gente que prefiere pues robarla antes de hacer este trabajo, pero para mí no tiene sentido. Claro, porque este trabajo que tú hablas de sanación, al final, ¿qué implica, María? Porque de alguna manera es un trabajo en el que nos enfrentamos a situaciones que nos duelen y hay mucha gente que esquiva esas situaciones. O sea, no quieren enfrentarse a esas situaciones de dolor y sufrir. Y se quedan con el que no quiero sufrir, pero es que para sanar hay que pasar por ese sufrimiento y liberar ese sufrimiento. Exactamente. Es liberar mochilas, liberar heridas, hasta situaciones traumáticas que duelen, pero no para que no le demos atención no significa que no existan. Eso influye, sí o sí. Aunque es verdad, hay mucha gente y está en su derecho de no querer hacer ese trabajo. Pero para mí es mucho mejor oye, voy a cogerlo del toro por los cuernos y voy a hacer el trabajo. Si me tengo que romper para luego volverme a construir, lo hago, pero para luego estar yo bien y sentirme bien conmigo mismo, conmigo misma. En cambio, de la otra forma, siempre hay eso que te molesta, siempre hay eso que te influye, y es como dentro también siempre del mismo bloque, ¿no? De los mismos patrones, las mismas situaciones, porque siempre me encuentro también la misma persona. Eso también influye, porque al final también somos imanes. Entonces eso también aprovecho para decir ostras, porque siempre me encuentro la misma persona, la misma situación, ¿vale? ¿Qué no has trabajado? Entonces, ¿vale la pena seguir con eso que no sé, que te duele toda la vida? O mejor pues me voy a empoderar, me voy a estar en mí, me voy a dar el tiempo que necesito. Si necesito el acompañamiento de una persona, ya sea con terapias energéticas como en mi caso, o voy a buscar, yo qué sé, pues voy a ponerme yoga, que también trabajas energía, pero como algo más sutil, no en plan tan cañero. Todo es perfecto, pero al final es qué quiero yo y qué estoy dispuesto o dispuesta a hacer. Correcto, porque al final la energía, estar bien con uno mismo, cuando uno está bien con uno mismo, como decía, la energía que fluye es esta. O sea, nuestro estado natural, libre del dolor, es un estado de serenidad.
de alegría, Claridad mental. de fluir y de disfrutar y vivir cada momento sin estar buscando más sentido de los porqués. Por ejemplo, no hablo de no querer entender las cosas, esto son cosas diferentes. Mentalmente y racionalmente siempre queremos entender las cosas, pero no estar cuestionándolo todo porque no lo entiendo o escapa de mi percepción mental que yo tengo y lo tengo que justificar, ¿no? Y eso me está haciendo además daño. Y al final, la parte espiritual es como que a veces da un poco de miedo o tabú. Al final es un modo de vida. Como una persona religiosa que tiene sus hábitos, pues una persona espiritual tiene sus hábitos, pero para estar bien de salud física, emocional, mental y energética. Todo va al unísono. Y la energía al final es amor. Tú descargas esa energía de amor del cosmos, de la fuente. Quien quiere decirle Dios a mí no me gusta, pero quien quiera también puede decirle Dios. Y de ahí es un estado de liberación, mucha gente me dice, me siento como más ligero o más ligera. Y es como estar flotando. Obviamente cuando liberas estos bloqueos, hay gente que necesita unos días y estás aguantando que sea un lloro, por así decirlo, o algo que te duele, pues necesita llorar, otra que está muy en paz. Pero también es el acompañamiento luego de cómo lo haces, ¿no? Porque si no es como lo decíamos antes. En el caso que decías tú, Raquel, antes, ¿no? De a la semana estaba igual o peor. Vale, vamos a acompañarlo con nuevos hábitos y nuevas formas de hacer. Claro. ¡Wow! Cuánto da de sí todo el tema de la energía. Y además hablabas, la energía al final es el amor, ¿no? El amor traspasa tiempo, traspasa espacio, traspasa incluso planos físicos. Sí. Aquí podemos hablar de muchas cosas. ¿Qué tal en Montserrat? ¿Quieres que hablemos de Montserrat, María? Montserrat. Sí. ¿Qué quieres que hablamos con Montserrat? La energía que de Montserrat, todo lo que vivió en Montserrat. Sí. Sí, supongo que te refieres también por el tema del retiro Montserrat. Sí, sí. Es que al final la energía no es todo, está en todos sitios, pero sí que realmente a nivel planetario hay puntos energéticos más elevados que otros. ¿Qué significa eso? Que hay mucha más potencia energética. Uno de esos es Montserrat, por ejemplo, en marzo hicimos un retiro y ahora estamos mirando fechas para el septiembre y al final es conectar no solo con nosotros, sino con el espacio. Podemos conectar con muchos seres que ayudan en las sanaciones, porque nunca estamos solos, siempre tenemos nuestros guías, pero los que nos dedicamos a sanaciones pues nos ayudamos de muchos más seres, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no solo de los arcángeles, que son de los que más se hablan, sino también conecto mucho con los seres estelares. Y mucha gente se está tirando los pelos, pero al final los seres estelares son extraterrestres, hay de todo, pero obviamente nos centramos en la parte amorosa y los que trabajan para el ser humano, para que recuerde quién es, para que recuerde el potencial, eleve consciencia, eleve en dimensión y pues, que eleve en todo. Al final es una apertura de corazón, apertura de consciencia y apertura con el gran ser que es, ¿no? Y llevar a personas a estos sitios a mí me parece maravilloso. Porque además es que vivimos en un momento de mucho movimiento, ¿sí? De mucho cambio energético. El planeta Tierra, como elemento en sí mismo que tiene energía, está vibrando y está aumentando su temperatura, pero que también su energía. El cosmos es energía. Lo que hablamos, la energía fluye en el cosmos más allá del tiempo y más allá del espacio. Incluso que no tengamos ese conocimiento no significa que la energía no exista, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta, María. En todo este tiempo convulso que estamos viviendo, ¿hacia dónde vamos con todos estos cambios energéticos? Elevación. Vale. ¿Cómo vamos a elevarnos? Con la sanación, además, pero además, ¿de qué manera? Vale, la respuesta es no todos vamos a elevar. Lo sé. Hay gente que se va a quedar, que no es en plan, para explicar es como
¿cómo deciros que es un tema bastante complejo? Al final es liberarnos de los miedos, liberarnos de la mente, pero la mente la que nos atrapa, porque la mente la podemos hacer nuestra aliada. Sí. Entonces, cuando tú te liberas de miedos, te liberas de creencias, ataduras, de la persona que estás siendo, que dices, esta parte de mí no me gusta, dónde ha salido, en qué momento me he convertido en lo que soy ahora y no quiero ser. Entonces, cuando tú te liberas, subes una vibración, porque al final todo es vibración, es resonancia y es energía. Es que el podcast de hoy se centra en la energía porque todo lo es. Claro. Entonces, cuando tú elevas energía, cambias tu mundo interior, pero también cambias tu vida. ¿Cuántas veces me han dicho es que de una sesión a la otra, hostias, pues he cambiado de trabajo? Estas personas se han ido, pero ahora me siento mejor, me siento con mi brillo, como... No, me dio una palabra, no me acuerdo, pero una que se sentía divina de la muerte y solo con 2 sesiones de activación Kundalini. Al final es cómo te ves a ti también y cómo te relacionas, es que al final es eso. Y cuando más elevas consciencia, más elevas vibración, también te das la posibilidad a ver a más percepciones. ¿Cuántas veces se ha hablado del tercer ojo? Se ha hablado del chakra corona, que al final es el que te conecta con la parte más elevada de ti. Entonces, la capacidad que hay de trabajar con la energía, de poder canalizarla, a poder hablar con seres, poderlos ver, porque obviamente lo que yo hago ahora no lo hacía al mismo nivel hace años atrás. Entonces todo es una evolución, todo es un proceso. Y una pregunta, una vez que empiezas el proceso de sanación propia, que al final lo que estamos hablando cuando hablamos de sanación es eso, ¿no? Es soltar aquello que supone una carga para nosotros, sí, que nos está bloqueando, que nos impide salir de esa situación o de ver esa situación de la misma manera, que además nos produce dolor. Cuando ya empezamos este proceso de sanación, ¿se puede volver atrás o no? ¿O ya siempre vas hacia adelante? Cuando te sientes bien, y te lanzo otra pregunta, ¿estás dispuesta a sentirte mal? No, claro. Pues ahí está el kit de la cuestión. Cuando conoces una versión de uno mismo, que es la zona de confort, el hecho de salir de ahí cuesta, pero cuando dices me lanzo, vas a por todas. Obviamente cada uno con sus más o sus menos, ¿no? Pero ya cuando vas hacia adelante y te das dando cuenta con lo que dejas atrás y miras lo que has conseguido, dices, yo ya no quiero esa María del pasado, yo quiero esta y aún quiero una versión mejor. Entonces cuando te vas conociendo y conociendo otra parte de ti que te permite estar sola, bien, sin necesidad de apegos ni de aguantar situaciones que no aguantarías en este momento, porque te sientes tan llena de amor propio, de serenidad, empoderamiento, fuerza, es que podría ser 1000 adjetivos. O sea, es un proceso que vale mucho la pena y que además al hacer esto y seguido con tu intención, y si ya canalizas pues con tus guías, ¿no? Hablando con tus guías, te permites entrar en tu camino de vida, porque cada uno ha venido a sembrar su semilla para dejarla al mundo. Entonces, ¿por qué no hacer este proceso, encaminarte? Porque la única manera que te sientes lleno o llena es estar en tu camino de vida, que esto lo programó tu alma antes de encarnar. Claro. Has hablado de muchos adjetivos, has citado muchos adjetivos. Para mí hay uno quizás que es muy importante y que es un reto, ¿no? Que es la confianza. Uh-huh. La confianza como una confianza absoluta y ciega. Sí. Hasta el punto de decir, por ejemplo, ¿no? Confío que voy a terminar con esta situación en mi vida que me está haciendo sufrir. No sé qué situación viene detrás, pero de alguna manera me lanzo al vacío. Exacto. ¿Sabes? Lo que decíamos antes, ¿no? Pasamos de la zona de confort a la zona de la magia, que le llaman, ¿no? Que es lanzarte al vacío, un poquito a ciegas, decir, lo que me encuentre, confío que va a ser mejor que esto, no lo sé, no tengo el control de eso, que es lo que nos hace en la mente, y por eso nos paramos, pero aún así doy el salto porque confío en que voy a estar mejor, ¿no?
Y entrando esto de confío, no es confiar y me quedo quieta, sino lo que decía Raquel, confío en movimiento. Entonces actúo según lo que yo siento y donde como que se me encamina la vida, ¿no? Porque a veces quiero ir o yo qué sé, pues quiero trabajar con tal persona o tal sitio. Y cada momento te va saliendo la vida que no. Pues dos opciones. O hay trabas de la vida para que llegas allí, o también te puede ser en plan, pues por aquí no, ve otra puerta. Entonces la única forma de saberlo es seguir con persistencia. Y llega un momento que rompes todo con todo, a veces también rompes con los que más te quieres y los que más te quieren, pues que al final es, yo soy la persona más importante en mi vida, entonces rompo con lo que haga falta, no permito que nada ni nadie me pare, porque soy imparable. Entonces cuando llegas a este punto, es que es una fuerza y luego ya es que es todo increciendo, o sea, como un cohete. Y yo, una de las cosas que me enseñan mucho más guías es que un cohete va arriba, en plan, fuerza para arriba y no te pares. Claro, es un empoderamiento, ya no voy a decir súper potente, sino infinito casi, es como de la misma dimensión del universo, ¿no? Totalmente. Uno como persona. Pero eso no te lo va a regalar nadie, eso es un trabajo que, como he dicho antes, te tienes que romper por dentro, duele mucho, muchísimo, sobre todo cuando te tienes que desprender de gente que quieres muchísimo, pero ves que ya no puedes seguir en tu vida, o que hay cosas que dices, vale, pues con esta persona no puedo hablar de esto, no la hablo, hablamos de cosas, de otras cositas, pero sé que hay cosas que no me puedo acompañar. Entonces es seguir por aquí, seguir por donde tú quieres ir. Y que nada ni nadie te diga por dónde. Lo puedes escuchar como consejo, pero a veces cuando escuchas demasiado también te paras. Entonces, escucharse a uno mismo. Claro, eso es una clave. Y no solo es decir, quiero ir por ahí, por aquí, voy, teniendo en cuenta que lo que decías un poquito tú antes, los caminos se pueden recorrer de dos maneras, ¿no? Porque quiero recorrer este camino para mí, pero desde el respeto, desde el no hacer daño a nadie, a mí me exacto, en primer lugar, pero a los demás. O puedes recorrer el camino haciéndole daño a los demás. Al final es una elección de vida y cada camino tiene su aprendizaje. Entonces siempre actuar desde el respeto a uno mismo, pero importante, también respetar a los demás. Porque a veces eso es muy fácil, o si yo hago esto, ¿por qué tú no lo haces? ¿No? Cuando estamos en cambios internos, pues yo veo que, y te digo desde el corazón, que por ahí no vas bien. Y le vas diciendo, por ahí no vas bien. No porque nosotros hagamos el cambio significa los demás también. Entonces también hay que respetar. Y en este respeto a veces implica dejarlos atrás. Eso suena muy, muy negativo, muy pérdida, ¿no? Yo no diría negativo, depende con el prisma, estemos en lo mismo. O una ganancia, ¿no? De a ti mismo. Claro, imagínate que dejas atrás a una persona que aunque quieras mucho y ves que su actitud y su forma de ver la vida no resuena con lo tuyo, entonces aunque no ayuda a que no avances. Hay una cosa que has dicho antes que me parece muy interesante y si te parece poder comentarlo. Tú has dicho, por ejemplo, hablábamos de un cambio, ¿no? Los cambios, que arriesgarte al cambio y confiar en el cambio, ¿no? Y hablábamos de un trabajo, ¿no? Por ejemplo, y que uno puede buscar eso y encontrarse con muchas dificultades. Este criterio, el ver, por ejemplo, cuando tú en una vida haces algo y fluyes, eso es una buena señal de que el camino es el que te responde. Exacto. Es el adecuado para ti, es el que te libera, el que tú eres feliz al fin y al cabo, ¿no? Y eres tú mismo. Luego están los caminos con obstáculos. Pero a veces los caminos con obstáculos no es que sean los erróneos, sino simplemente son los que debes recorrer para aprender y para ser un nuevo yo de ti mismo y poder vivir determinadas situaciones que ahora mismo no estás preparado para. Totalmente, porque a veces también cuando tenemos miedos, la vida, porque al final nosotros tenemos el poder de crear. Entonces creamos en la vida obstáculos para que eso no se produzca. ¿Y cuando creas muchos obstáculos?
y dices, ya estoy cansada de esto. ¿Qué haces? Pues replantearte lo que quieres, claro, y cómo lo haces. Sí. Y si vale la pena, el cómo y hacia dónde. Caray, María, este tema da mucho y mucho y mucho de sí. No sé cómo estáis, chicos. A mí, yo creo que como último bloque, porque yo creo que ya hemos abusado de María, pobre. Yo creo que como último bloque, a mí me gustan mucho las historias de las personas. Sí. Hemos estado hablando mucho de forma genérica sobre muchos temas, pero a mí me interesa María. Y me gustaría un poquito que nos explicaras dónde nace tu aprecio por la espiritualidad, en qué momento de tu vida sientes la necesidad de ir un poquito más allá, ¿no? y de experimentar y de conocer nuevos campos. Sí, bueno, esto va acompañado con lo que decíamos al principio, ¿no? Yo siempre he visto, pero no le daba importancia y podía hacer bolas energéticas, hipnotizar a un perro, estas cosas de niña, cosas que se hacen. Yo jugaba pero no, y veía ahora, pero son cosas que no daba importancia y ya está, ¿no? Y cuando digo niña también digo adolescente. Pero fue a raíz de la pérdida de mis abuelos paternos en 2012-2013 que empezó la parte de mediunidad. Para quien no esté familiarizado, una persona que tiene la mediunidad es la persona capaz de percibir personas que han fallecido. No han desaparecido, sencillamente han dejado su cuerpo. Y además, pues en mi caso, pues puedo dejar el cuerpo, pero es una cosa que no hago, porque no se tiene que hacer, ¿vale? Entonces, yo, claro, esto me sorprendió muchísimo. Claro, tienes miedo, no puedes dormir, en plan, déjame dormir, aunque sabía que eran ellos, ¿no? Pero llegó un momento que a los 6-7 años de que me pasara esto, y yo con luz y todo, dije, a ver, esto se tiene que solucionar, yo quiero estar tranquila. Hay gente que dice, no quiero ver más, y cierra, aunque eso está, pero deja de verlo. En mi caso, pues me puse a ello. Vale, pues, ¿qué puedo hacer para gestionar esto mejor? Aquí, para mí, empezó mi cambio. Empezó la introspección y el irme conociendo, irme experimentando, ir valorando y aprendiendo a este don, por así decirlo, a sobrellevarlo. Con el tiempo hablando con mis guías y tal. Y es que fue un camino muy precioso, porque realmente es que llega un momento que, hostias, poder acompañar a las personas, y no solo como la parte de salud, ¿no? O de sentirse bien con una misma, con la parte energética, sino, hostias, se muere una persona y poder hacer de puente y las familiares de aquí dejar los mensajes de este familiar. O, por ejemplo, ir a diferentes... Cuando vas de viaje, a todo el mundo le va a pasar esto, ¿no? Es broma. A ver a soldados, por ejemplo, ver soldados o ver gente que ha muerto, está por ahí pululando. Pues saberlos enviarlos a la luz. O sea, eso es brutal. Pensar que hay mucha más gente muerta que viva. Entonces, es ayudarnos vivos y ayudar a los muertos. Pero primero, siempre se tiene que ayudar a uno mismo. Y con todo esto lo que quiero dar es un mensaje. Es un mensaje de empoderamiento. A no dejar que nada ni nadie te frene. Esto es canalizado, por cierto. Mucha gente ahora mismo está en esos momentos sobre todo por los procesos que se están viviendo, mucha presión energética, muchos cambios en el planeta, que eso también afecta a los seres humanos, no solo a los animales y a todos los seres que viven ahí. Entonces, daros tiempo y paciencia de pasar estos procesos. Son procesos duros de cambio, de transformación y de liberación. Entonces, empoderaros, sentiros y expandiros por el corazón. No permitáis que nada ni nadie os frene, os diga qué hacer, os sienta la necesidad de frenar, porque sencillamente le estáis mostrando sus heridas, lo que no hace, lo que no trabaja, lo que no está en su ser.
en su ser consciente. Entonces, liberaros de cargas, de culpas. Las culpas, las cargas son de seres no liberados, con muchas mochilas, con muchos pesos, seres encarcelados en sí mismos. Veo como una cosa, como de una persona se va haciendo muy chica, muy chica, muy chica, como muy pequeña. Entonces, sois seres grandes, grandes para expandir la consciencia, lo que sois y vuestra verdad. Entonces, conectaros con vuestra verdad, con vuestro ser, con vuestra esencia, con vuestro amor y brillo. Entonces, abriros, abriros, abriros y dejad, soltad. Permitid que el espacio, el universo dé espacio a todo aquello que os hace brillar, a todo aquello que os hace aportar. Permitid espacio y todo se os abrirá. Caray, María, muchas gracias por estas increíbles palabras. Para terminar, sí que quisiera pedirte, por favor, que nos hagas un comentario rápido. ¿Cuál es tu próximo curso, tu próximo proyecto, lo que tienes más inminente? Buena pregunta porque me tienen canalizando diferentes proyectos. Uno de ellos es el curso Aprender a Canalizar, que lo canalicé el año pasado, entonces lo volveré a hacer pasado el verano. Estoy haciendo nuevos talleres. Una de las cosas que le doy mucha importancia es la energía femenina, el hecho de estar adentro. Estamos muy masculinizados todos, el hacer, el dar, el ir por aquí, ir por allá, es mucho hacia afuera. El masculino va muy bien cuando sabes por dónde ir y estás como muy conectado con lo que tú quieres, lo que te nace del corazón. Entonces el masculino te hace accionar y te hace ver resultados. Pero cuando vas haciendo a modo automático, no te permites conectarte con tu parte más fluida, con tus aguas, con esa parte de sentir, de conectar, de soltar, con tu intención. Y eso también va muy atado al segundo chakra y en el caso de las mujeres el útero. En el útero, no solo en el útero, también en el cuerpo, pero nos vamos a centrar a él. Hay muchas memorias, y no solo nuestras, sino de nuestras antecesoras, de tema de abusos, no solo de abusos, sino de cuando te cortas algo, quieres hacer algo, te apetece, lo cortas, eso queda ahí. Es cuando queda algo muy retenido, eso queda ahí. Entonces lo que vamos a hacer el 22, pero quiero hacer más sesiones en Barcelona, la sanación y la conexión con la energía femenina y la sanación del útero. Sobre todo para mí esto es, yo lo que hago, lo que propongo lo he hecho yo antes, ¿no? Y para mí hacer esto, me dice para mí, ¿no? Pero luego de vez en cuando lo voy trabajando. Sobre todo cuando quieres quedar embarazada, cuando has dejado una relación, cuando estás bloqueada en algún proyecto. Estos son momentos muy importantes porque aunque el médico te diga el cuerpo está muy bien, está perfecto, está apto, ¿cuántas veces energéticamente no es así? ¿No? Y esto lo he vivido, ¿no? O sea, he acompañado a personas que han querido estar embarazadas y lo han conseguido. Y no solo eso, por ejemplo, el año pasado, ya no me acuerdo, yo es que cuando vives muy al presente, las fechas ya se te olvidan. A finales del año pasado, a principios de por ejemplo, en una sesión, es precioso ver como una persona que había abortado, en su útero aún había su alma. Entonces, ver el alma de ese bebé que no le habían puesto ni nombre, no estaba reconocido, estaba ahí, y la mujer tenía casi unos 40 años, no se había quedado embarazada. Y a veces también es por eso, cuando tienes abortos y el alma no se ha ido y sigue ahí, ese alma está ahí como también su función era de proteger a la madre, de ayudar a la madre, pero realmente ese sitio no le correspondía. Entonces también cuando has padecido algún aborto, sea provocado o no, para mí también es muy importante. Entonces, sanación del útero y de
y de la energía femenina. Más adelante quiero hacer un retiro de mujeres ya conectando con la sabiduría de las mujeres ancestrales y con todo el bagaje, porque no solo hay para cortar y limpiar, sino también hay muchos dones que recuperar en ese árbol. Es una de las cosas que vengo a hacer, no solo el tema de canalizar y que cada uno canalice, sino empoderar a cada persona con su energía femenina, porque los hombres también no tenéis útero, pero también tenéis vuestra energía femenina. Entonces una cosa es el sexo que tenemos y la otra es la energía que tenemos. Entonces la parte emocional a los hombres se os ha cortado muchísimo. Entonces conectar con esa parte, el permitirse, el fluir, eso también es muy importante. De hecho, siempre que hago sanaciones grupales digo, hay un hombre, quiero más, tráete más. Me encantan las mujeres, me encantan los hombres y me encantan las personas, y sobre todo para eso, para ser ellas mismas, y que entre todos pues hacer una red, ayudarlas entre nosotros, y cada uno con sus, ya no digo dones, sino capacidades que han venido por otro energético. Hay gente que viene con yo qué sé, pues con velas, otras personas que vienen con plantas, o sea, a sacarlo todo, porque todos estamos aquí por una sencilla razón, y nuestra alma ha decidido en este momento caótico, pero que nos ayuda a reconstruirnos en su momento, o sea que es el momento, ahora, ya. Y a partir de aquí pues también se me ha dicho de hacer constelaciones canalizadas, y también estoy haciendo un curso de alquimia canalizada, o sea que los proyectos están y se van a salir a la luz, o sea, se van a materializar. Caray, no paras, María. Bueno, y sí que quisiera ya, para quien nos ha escuchado y se ha quedado con ganas de más, ¿cómo pueden encontrarte? ¿Dónde te encuentran? Si te quieren buscar, si quieren hacer alguno de estos cursos, María. Pues me puedo encontrar por redes, Instagram, Facebook, Canaliza tu interior, ¿vale? Que es conectar con tu interior, y por WhatsApp también, que es el 611 44 91 56. Y no importa que yo sea de Barcelona, de hecho, quien me escuche, si quiere hacer alguna colaboración conmigo o tiene alguna sala, quiere proponerme algún taller, algo que quisiera trabajar, pues yo al final estoy de servicio, estoy aquí para vosotras y vosotros. Entonces, qué mejor que me propongáis vosotras lo que queráis que yo haga. Bueno, al pie del podcast dejaremos tanto la página web como el número de teléfono de WhatsApp, pues si alguien no puede tomar nota directamente, que... Y me da igual la ciudad, ¿eh? O sea, que estoy mirando también de ir a Madrid, o sea que... Anda. Sí, porque una de las cosas que tengo ya he visto es expandirme, o sea, moverme en diferentes ciudades, es como poniendo mi semilla ya. Muy bien. Caray, lo que hemos dicho, una chica que no para, no para quieta. Pues María, muchísimas gracias de todo corazón por estar con nosotros y compartir este ratito y estas conversaciones tan interesantes. Y esta es tu casa, cuando quieras repetimos, hablando de propuestas, cuando quieras repetir. Espero que lo hayas disfrutado tanto de nosotros. Sé que era también una experiencia para ti nueva, con lo cual espero que te haya gustado y que te metas aquí en el mundo del podcast. Y además María nos decía, esto también a micrófono cerrado, hoy estoy desvelando secretos por un tubo, Sandes. Bueno, confesables tampoco, pero me decía, no, yo creo que 20 minutos, 25 tal, yo creo que hemos superado las 2 horas hoy. Madre mía. Wow. Cuando no te van a lanzar y a los 3 que no veas. No, y además que antes me he puesto fuera del micrófono también, ¿no? Me he puesto con los cascos, me he puesto a jugar escuchando mi voz, y aquí no he parado de reír, y ya por mi interior. Sí, porque te has reído un montón, ¿eh? Muchísimo, aparte de lo que se me ha escuchado aquí. Y yo también dar las gracias porque esa experiencia nueva sí que no es lo mismo, ¿no? O sea, he hecho directos y tal en las redes, pero es la cosa que dijo Raquel, oye, ¿por qué no haces un podcast? Pues vamos, no sé, sí también aprendo cómo va. No sé, es diferente, no sé, es guay, es divertido, y aquí, bueno, el resultado está.
Por eso nos estamos aquí. Ahora fuera de micrófono le preguntamos a Juanjo todo el tema técnico. Sí, no me sabes que estoy encantado. No, son dos cracks, totalmente. Que te he estado preguntando. Tú vas. Pues yo creo que lo que decíamos, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Por supuesto, y además, pues, bueno, te hemos robado muchísimo más tiempo de que teníamos previsto. Y además, caray, yo me preguntaba cómo iba a salir esto, ¿no? Al final una conversación, una charla entre un escéptico y dos personas que tenéis una fe. ¿Sería correcto decirlo? Sí, yo creo que también, ¿no? Fe... No, es como algo que... No, porque me estoy cargando el punto con fe, lo estoy poniendo demasiado... La vivencia, exacto. la forma de vivir, de forma de trabajarse, de cuidarse de forma holística y lo que se tiene en cuenta. Vale, yo creo que al final todo el mundo, creo que hay algo que es verdad, que todo el mundo, pues de alguna manera tenemos que crecer y abrir, quien quiera, pues abrir su mente y bueno, y experimentar cosas, que para eso estamos al final. También vivimos para esto, ¿no? Para experimentar y todo lo que no nos haga daño, pues oye, pues adelante, ¿no? Exacto. Probar. Pues nada, hasta aquí vamos a dejar el podcast de hoy. Simplemente recordaros que yo soy Juanjo. Yo soy Raquel. Y esto ha sido Micrófono Abierto.